En este video trataré de hablar de las generalidades de los fraccionarios y por lo tanto dar una explicación básica para el uso de ellos y entendimiento. Los fraccionarios están determinados por dividir una unidad. Si suponemos o vemos esta unidad, la hemos entendido en los números naturales como el identificada con el cardinal 1, como en el número 1. Los fraccionarios se refieren a todas aquellas divisiones que se hacen sobre esa unidad. Entonces, por ejemplo, si dividimos esta unidad de esta forma, va a quedar dividido en dos partes, pero sigue siendo la unidad dividida en dos. Si continuamos dividiendo, sería la misma unidad dividida en cuatro. ¿Y cómo representamos de forma fraccionaria en matemáticas eso? Eh, Aquí se está diciendo que de esos cuatro elementos tomamos uno. Por lo tanto, el fraccionario es 1/4. De cuatro elementos en lo que se hizo la división, se toma uno. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vemos otra unidad, la cual la dividimos en dos partes y tomamos una. Por lo tanto, el fraccionario que identifica esta situación es un 1/2. Esta línea se llama línea fraccionaria. También la encontramos 1/2, pero la línea totalmente horizontal. Esto es lo mismo. Y se lee 1/2. Vamos a ver ahora cómo graficamos 3/4. Eso quiere decir que la unidad la dividimos en 4, pero tomamos 3. Por lo tanto, tenemos la unidad, la dividimos en 4 partes y de las cuales tomamos 3. 1, 2 y 3. Esta clase de fraccionarios se llaman propios. ¿Por qué? Porque identifican una parte de la unidad y no se salen de ella para usar otras unidades. Esta es la forma más adecuada de usar los fraccionarios propios. Por lo tanto, existen los impropios, que son aquellos que utilizan más de una unidad para ser eh, exactos. Entonces, por ejemplo, tenemos el 4 sobre el 3, donde dice, recordemos que este se llama denominador y este se llama numerador. Si se presenta ese fraccionario, decimos que es impropio porque la unidad la dividimos en tres partes y tomamos 4. En este caso la dividimos en 4 y tomamos 3. El denominador es más grande que el numerador, si se dan cuenta en todos los casos, por eso son propios. En esta situación se presenta el impropio, que el denominador eh, que el denominador es más pequeño que el numerador. En esa situación quiere decir que tomamos la unidad, como dice 3, la repartimos en tres partes, pero tomamos 4. Eso es como decir que tomamos toda la unidad, pero adicionalmente, como nos indica el número 4, tomamos 4 de esas tres partes. Es como si estos fueran chocorramos y los partimos en tres, pero dijimos, nos comimos 4/3 de chocorramo. Al decir 4/3 implicaría 2 unidades. Y esta es la forma de graficar 4/3. La situación siguiente es que vamos a representar estos 4/3 de otra forma. ¿Por qué de otra forma? Porque para hacer operaciones y demás, la forma impropia no es la adecuada. Siempre debe trasladarse a una expresión que indique tanto la parte de unidad como la parte fraccionaria. Por lo tanto, colocamos el 1 que indica esta parte y colocamos 1/3 que es el que nos indica la parte adicional de la otra unidad. Esto, de esa forma, estamos diciendo que es
un, una unidad y un tercio. Una unidad y un tercio. Es esto mismo. Ahora vamos a tratar de demostrarlo y entender de paso la operación básica que se debe hacer con un mixto para hacer la operación. Entonces, siempre que nos dé un impropio, fijémonos que es mejor expresarlo o la forma adecuada es esta, un mixto, porque el propio debe ser siempre el fraccionario que se debe usar. Por lo tanto, ¿cómo hacemos la operación? Siempre es sumando estos dos, la unidad con el fraccionario. ¿Cómo hacemos la operación de la unidad con el fraccionario? Colocándole un 1 a la unidad completa y de esa forma lo dejamos habilitado para hacer la operación básica. Existen muchas formas de hacer esta operación. La forma más rápida y más directa es la siguiente. Siempre multiplicar 1, el numerador del primero por el denominador del segundo. 1 por 3, siempre se pone este signo más. En este caso, porque es un mixto, siempre se debe sumar. Pero si existiera un menos, se coloca aquí menos. Y se multiplica 1 por 1. 1 por 1. Sobre, todo eso sobre 1 por 3, los dos denominadores. 1 por 3. ¿Eso cuánto nos daría? 1 por 3, 3, más 1 da 4. Y 1 por 3, 3, da 4 tercios. De esta forma demostramos que 1 tercio es igual a 4 tercios. 4 tercios es, de forma gráfica, tomar dos unidades y coger 4. Aquí lo demostramos matemáticamente y funciona para cualquier número. Esta clase de operaciones se hace siempre para los mixtos, siempre. Existen otros elementos de los fraccionarios que ya es un avance más en la clasificación de los números y se llaman los racionales. Son aquellos fraccionarios que tienen uno positivo y uno negativo, por lo tanto el fraccionario es negativo. Por ejemplo, en este caso 5 séptimos es negativo. Como por ejemplo podríamos decir 2, 3 sobre 4, también negativo. Pero aclarando que si este mixto, recordemos que mixto es todo elemento que tiene una parte entera y una fraccionaria, si se va a convertir a fraccionario se debe sumar y este signo se debe conservar para la respuesta. Siempre esto se debe sumar. Esta es un resumen básico de lo que son el inicio en fraccionarios. Muchas gracias.